Estamos en plena pandemia de COVID-19, lo que ha sido siempre uno de los más concurridos sitios de La Habana, pero a la par y tal vez contradictoriamente apacible, ahora se muestra solitario en exceso. Probablemente sea el mejor momento para hacer este relato. El Hotel Nacional fue escenario de un combate en 1933. Había sido inaugurado en 1930 y en el verano del 33 se alojaban aquí personalidades de los negocios, la política, la prensa y hasta del espionaje de Estados Unidos, entre ellos el embajador Sumner Welles. El 8 de septiembre, antiguos oficiales del ejército machadista, el general Julio Sanguilí, hijo uno de ellos, se amotinaron en el hotel. Un día después ya eran unos 400 ex oficiales. Había armamento. También había insubordinación, frustración, odio. Lo que va a suceder en este entorno será un combate de película, extraordinario, atronador. Aunque no fue el acontecimiento más relevante o determinante de la llamada Revolución del 30 en Cuba. Aquí en 33 se acuartelaron una serie de oficiales y soldados de la época de la final del gobierno de Machado, y tuvieron que ser sacados a cañonazos aquí del hotel. ¿Eso es algo conocido entre los trabajadores? Sí, los trabajadores sí conocemos. Aquí los trabajadores que cuando entran se les habla mucho de la historia del hotel. La Habana, el escenario principal de la Revolución del 30. Coinciden historiadores en que fue la primera y única de todas las revoluciones cubanas, surgida y peleada hasta el final en las calles de la capital, aunque abarcó también a otras provincias. Ocurrieron muchos acontecimientos antes y después del combate en el Hotel Nacional. Este proceso tuvo momentos emblemáticos desde 1930, que desataron la aparición de una situación revolucionaria en Cuba hasta llegar a su momento climático en el 33, cuando la tiranía de Gerardo Machado evidenció una crisis total. Fabio, sabes que estoy tras la batalla del Hotel Nacional, sí. Me parece un suceso poco conocido. Muy poco explorado todavía. Pero indiscutiblemente el gran hecho histórico es la Revolución del 30. En tu opinión, ¿cuándo comienza y cuándo termina esa revolución? Bueno, la historiografía coincide en apuntar de que la huelga de marzo del año 30 es la que define el punto de arrancada de la revolución, con un segundo momento tremendo que es la tangana estudiantil de septiembre de ese mismo año. Es el punto de partida, las jornadas huelguísticas del año 30 que están posicionando a buena parte de la sociedad civil cubana contra el gobierno de Machado, convertido ya en una dictadura aferrada a la idea de perpetuarse en el poder. Y hay antecedentes en la década del 20, es decir, ya empiezan las expresiones de inconformidad antes del año 30, por supuesto. Sí, la década del 20 es una década de ebullición, un decenio de ebullición que va preparando las condiciones para el estallido que fue la Revolución del 30. Es una década donde diferentes actores de la sociedad civil cubana se posicionan críticamente frente a problemáticas que existían en el país, que iban desde la crisis económica hasta el desgobierno de esa república de los generales y doctores. Hay una efervescencia que se expresa en la estructuración del movimiento estudiantil, la fundación de la FEU, el impulso a la reforma universitaria, el Congreso Nacional de Estudiantes, pero también hay un movimiento obrero que se organiza con la creación de la Confederación Obrera de Cuba, pero también está el surgimiento de una opción política radical como el Partido Comunista. En fin, hay un mundo complejo que se está moviendo y que explica la década del 30. De hecho, como proceso habría que mirar ambas décadas. Incluso Marinal hablaba de la década crítica, que arrancaba según él a mediados del 20 y cerraba a mediados del 30. Es decir, hay un proceso continuo de una sociedad que está, digamos que, identificando con claridad la necesidad de cambiar.
Fabio, y bueno, esta es mi universidad y no me canso de admirarla y de ver lo bella que es, pero tú vives aquí prácticamente. Sí, soy un devoto de este espacio realmente. ¿Cómo tú te imaginas tú mismo en ese año 30? Con la escalinata recién construida, la tángana, la universidad cerró. Me imagino un mundo en ebullición, me imagino un volcán realmente. Diversidad de fuerzas se oponían al dictador, que iban desde personas de izquierda, revolucionarios, con una posición radical, que querían un cambio verdadero para Cuba, y otras más conservadoras. ¿Cómo tú describes esas fuerzas, qué era lo importante en ellas, cómo podían influir realmente en derrotar a la dictadura? Tal y como tú dices, Esther, la heterogeneidad de las fuerzas que se oponían al dictador era realmente tremenda, a partir de la convergencia de actores políticos que tenían diferentes procedencias y que proyectaban una mirada de entendimiento a Cuba y sus problemas distintas. Nos encontrábamos a figuras que venían del universo de la política tradicional, gente que venía del mundo de los generales y doctores, pienso en un Carlos Mendieta o en un Mario García Menocal, incluso expresidente de la República, que básicamente querían sacar a Machado del juego para colocarse ellos en la posición predominante. Al mismo tiempo existían fuerzas que venían del universo del reformismo, que entendían la necesidad de impulsar un conjunto de cambios que modificaran elementos de la realidad cubana, pero sin que esos cambios atentaran contra las esencias del sistema existente. Dígase la dominación oligárquica, dígase la preponderancia norteamericana sobre la realidad cubana, a lo sumo matizar algunos elementos de esta realidad. Por ejemplo, es lo que nos encontramos en una figura como Ramón Grau San Martín, que va a ser integrante y está vinculado a una fuerza como el Directorio Estudiantil Universitario. Y por otro lado, nos encontramos a fuerzas que venían del universo claro de la izquierda y con una proyección radical que llegaba incluso a la dinámica de un partido comunista que estaba entendiendo una ruptura del capitalismo como camino para la solución de los problemas cubanos. Y nos encontramos una figura también como Antonio Guiteras, que viene de ese universo radical del socialismo, no en el sentido comunista estricto del partido, pero indudablemente abocado a cambios radicales. Es decir, ese es el escenario complejo, heterogéneo y diverso de fuerzas políticas que vivían coexistían en la década del 30 y que tenían como factor común Machado. Ahora, una vez que el esfuerzo se consume, ya el esfuerzo de acabar con la dictadura se consume, la pluralidad evidentemente da pie a conflictos tremendos. Ahora, Machado ya se ve forzado a salir del país el 12 de agosto del 33. ¿Qué suceso o qué conjunto de sucesos impulsan definitivamente a que eso ocurra? Hay una convergencia de dos factores fundamentales. Por un lado, la fortaleza del movimiento popular, que se expresaba en la huelga que se había desatado en el país y que no era posible controlar por las fuerzas represivas. Si la gente estaba en la calle exigiendo la salida de Machado. Al mismo tiempo se produce el debilitamiento del régimen a partir de la pérdida de apoyo por parte de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, representado por el embajador Wells, empieza a dejar claro que Machado no es su hombre ya en Cuba, que Machado está comprometiendo la dominación del país, que Machado está comprometiendo la situación cubana y le está básicamente retirando el apoyo. Y eso deriva en que los propios núcleos de poder, el propio centro del poder en Cuba, empieza a entender que Machado tiene que irse. Y Machado mismo comprende que sus días en Cuba están contados. Es decir, la convergencia de esos factores es lo que lleva a que Machado precipitadamente organice toda su salida del país y se cree un vacío de poder a partir de la salida de la situación cubana, es decir, la salida de Machado del escenario cubano que hasta ese momento había gobernado. ¿Con quién me sugiere seguir conversando para profundizar en otros aspectos también relacionados? Yo te sugeriría que hablaras con la doctora Francisca López Ibeira, profesora de la Universidad de La Habana, Paquita, le decimos todos, mi profesora. Yo creo que con ella podrás indagar acerca de otras cuestiones muy interesantes de este contexto de los años 30 y en la lucha contra la dictadura machadista. Entonces sigo. Perfecto.
proceso revolucionario de los años 30, como proceso, sin duda cuando llegamos a este momento, es el momento culminante, porque este gobierno, presidido por Grau, a partir de septiembre del 33, va a significar la ruptura, creo que es lo más importante, la ruptura del dominio de la representación política de los sectores oligárquicos. Y por supuesto, también una ruptura con la dependencia con respecto a Estados Unidos. Pero además también, aunque es un gobierno muy heterogéneo, no hay una coherencia precisamente porque no hay unidad programática en lo que lo integran, pero toman una serie de medidas fundamentales. Primero, la disolución de todo, digamos, el aparato político y militar que representaba el poder anterior, es decir, lo que tiene que ver con los representantes de los sectores oligárquicos, con vínculos con la dependencia neocolonial. Eso por una parte, pero por otra, medidas también que tienen un sentido social, porque aprobar leyes que establezcan la jornada de 8 horas laborales, leyes que establezcan un salario mínimo, es decir, hay una serie de conquistas, digamos, populares que están aquí reflejadas, inclusive cuando hacen una convocatoria a una asamblea constituyente, le están dando el derecho a la mujer a ser electora y ser elegida, independientemente de que no se pudiera realizar aquella asamblea. Esas son cosas sin duda importantes, pero además, cuando están, defendiendo estos sectores populares, resulta un factor incómodo para el dominio imperialista. Los dueños de los centrales, los dueños de la compañía de electricidad, de la compañía de teléfono, van a ser perjudicados, digamos, en sus grandes ganancias con las medidas que se toman. Y se llega inclusive a la intervención, no nacionalización, sino intervención de centrales y de la compañía de electricidad. Un momento fundamental para ver la proyección, por supuesto, reitero, dentro de las contradicciones, pero donde una figura como Antonio Guiteras tiene un papel esencial por su proyección antiimperialista en todo este momento. Hay un momento, creo que es muy importante, que es cuando se produce la Conferencia Panamericana de diciembre del 33. La delegación cubana va a denunciar la intervención norteamericana, cosa que es cierta. Cuba estaba bajo la presión de 29 buques de guerra que estaban rodeándola. Es decir, además de todas las conspiraciones, etcétera. Fue precisamente Antonio Guiteras, como ministro de Gobernación y secretario de Guerra y Marina, quien la noche del 1 de octubre, desde Colombia, ordenó tomar el Hotel Nacional por la fuerza. Desde el 8 de septiembre, los antiguos oficiales del ejército machadista, que habían planeado con algunos dirigentes del ABC la reconquista de sus posiciones en el ejército, convirtieron el hotel en cuartel. 100 fusiles procedentes de la embajada estadounidense fueron llevados a esta habitación, cosa que supieron los empleados, quienes protestaron contra la reacción representada por los sublevados. El hotel fue sitiado por el ejército. La milicia del Directorio Estudiantil Universitario fiscalizaba el registro de vehículos y personas con el propósito de que no llegara a los sublevados ningún abastecimiento. El 12 de septiembre, el embajador Sumner Welles abandonó el hotel. Fueron interrumpidas las líneas telefónicas, el agua, la electricidad, los empleados salieron y el 24 el gobierno dio un ultimátum que los sublevados no aceptaron. Así es como en la madrugada del 2 de octubre del 33, cerca de 3.000 soldados del Ejército Nacional rodearon el hotel. Su jefe, Fulgencio Batista, situó su puesto de mando a unos 500 metros.
Aproximadamente a las 6 de la mañana, el ejército abrió sorpresivamente fuego de fusilería, ametralladoras y cañones. Cuando uno entra al hotel, más bien tanto como trabajador y como huésped, uno se impresiona por la arquitectura. Muchas veces las personas buscan la historia de los mafiosos, qué famoso estuvo, el artista, pero ya como tal un bombardeo al hotel, un ataque al hotel, incluso solo 3 años después de inaugurado, es algo inimaginable. Y por eso las personas se sorprenden mucho, sobre todo cuando le mostramos imágenes. ¿Y conoces de los escenarios del suceso? Es decir, aquí en el jardín pasó algo. Pasó, pero en el momento en que desde el mar, pues el crucero Patria y el otro buque, el Cuba, disparan al hotel una vez que ordenan es decir, el ataque. Toda esta parte fue bombardeada también. Fue bombardeada. Y el frente también. Ese fue el que más sufrió. Sí, que son E incluso en las imágenes se puede comprobar, la mayoría son de la entrada principal del hotel, los boquetes grandes que hicieron en las paredes, en las ventanas, que eran de madera y entraron. Por supuesto, por ahí balas de cañones 75 milímetros. A las 12 del día se estableció una tregua para evacuar heridos y mujeres. Los oficiales amotinados pidieron un tiempo adicional hasta las 3 de la tarde. Una vez reanudado el combate, la oficialidad resistió durante 1 hora y media hasta rendirse. Los sucesos del Hotel Nacional forman parte de toda una cadena de aconteceres en este tiempo, porque sin duda el gobierno llamado de los 100 días ha desplazado del poder tanto a lo que ha sido la estructura política que representa a los sectores oligárquicos, como también a la jefatura militar. Es un ejército que había estado muy comprometido con toda la política represiva de Machado. Y ahora, con este movimiento del 4 de septiembre, donde los sectores bajos, sargentos, cabos, soldados, van a ascender, pues lógicamente hay un desplazamiento de esa alta jefatura, de aquella oficialidad que había estado en muchos de ellos en ese compromiso. Y realmente se convierte en un foco de resistencia y un foco de conspiración que inclusive a través del embajador están pidiendo tropas norteamericanas, porque realmente los informes, los mensajes del embajador a su gobierno, que se pueden ver, que los que están desclasificados, pues lo están demostrando. Está pidiendo que haya desembarco de tropas y que haya tropas que se lleven a la embajada y al Hotel Nacional, a las dos partes. Es decir, que evidentemente es un foco de contrarrevolucionario fuerte. La sublevación fue aplastada, con un saldo de 11 muertos y 22 heridos, muchos de ellos atacados en los jardines del hotel cuando ya no tenían con qué defenderse luego de la rendición. El resto de los oficiales en calidad de detenidos fueron conducidos a la cabaña o al presidio de la isla de Pinos. Todo este periodo permite, es decir, de septiembre y octubre, que se vayan estrechando estos vínculos del embajador con Batista. Batista había ido a la embajada el 5 de septiembre. Lo que pasa es que el embajador no le hizo mucho caso, un sargento mulato, pero después se dio cuenta, y así lo dice a su gobierno, que es el hombre que puede, desde dentro del gobierno, centrar toda esta conspiración. Es el hombre que está reestructurando el ejército, y los encuentros Batista-Wells son prácticamente cotidianos. Se está evitando hacer desembarco de tropas para no afectar la imagen de la buena vecindad. Pero, ¿qué cosa es lo que está queriendo decir, digamos, el presidente Roosevelt cuando él va a decir las llamadas declaraciones de Warm Spring? En noviembre, esto estamos hablando del mes de noviembre, él habla: nosotros hemos deseado comenzar negociaciones para una revisión del convenio comercial entre los dos países y para una modificación del tratado permanente entre Estados Unidos y Cuba. Este tratado es la enmienda Platt. No se hará ningún progreso a lo largo de estos propósitos hasta que exista en Cuba
un gobierno provisional que con el apoyo popular y la cooperación general muestre evidencias de estabilidad genuina. ¿Qué quiere decir esto? Está incitando al derrocamiento. Esta es una política que se va a mantener y ya el embajador aquí, Wells, y ya en diciembre prácticamente está armada toda la conspiración con Batista en el centro y con el contacto con estos partidos políticos, de los políticos tradicionales, Menocal, Miguel Mariano Gómez, Mendieta, etc. Y ya está esto armado y es cuando entonces Wells, que no podemos olvidar quién era Sumner Wells, era el secretario de Estado adjunto para América Latina. Lo sacrificaron para resolver el problema cubano temporalmente. Y ahora en diciembre ya va a ser sustituido por quien lo sustituyó en ese cargo allá en el Departamento de Estado, y en enero se va a producir al fin el golpe de Estado que elimina a este gobierno provisional revolucionario y retoma, por tanto, el poder los sectores que habían sido desplazados, los representantes de esos sectores oligárquicos y vinculados a la dependencia neocolonial. La tensión política continuó. Las fuerzas revolucionarias intentaron retomar la iniciativa, pero el nuevo gobierno apelaría a las reformas y la represión. Antonio Guiteras será el principal líder de la oposición antiimperialista e intentará organizar un movimiento insurreccional, pero será asesinado en 1935 por las fuerzas de Batista. La Revolución del 30 se fue a bolina. Lo dijo uno de sus protagonistas, Raúl Roa García, con su jerga cubanísima. Metáfora de una revolución que se empinó, voló, que casi tocó la justicia social, pero al final otras fuerzas más poderosas la hicieron fracasar.